Hoy te voy a explicar las medidas del decreto de necesidad y urgencia que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio con motivo de la pandemia que afecta a nuestro país, Argentina. Es importante diferenciar esta medida del estado de sitio, en el cual se suspenden las garantías constitucionales. En este tipo de medidas que restringen la libertad de circulación, no implica que la policía no tenga la misma autoridad habitual, por lo cual no puede avasallarnos en nuestros derechos y frente a cualquier tipo de conflicto o necesidad de asesoramiento, podés consultar a un abogado para que te saque todas las dudas. En cuanto al contenido del decreto, la norma remite a lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud cuando declara el brote de la pandemia y por supuesto hace un análisis de la cantidad de infectados y fallecidos hasta el momento. En el caso del dictado de esta norma, al momento de su emisión había 3 fallecidos en Argentina, por lo cual se considera que la medida es urgente. Se afirma que por la dinámica de la pandemia se hace imposible el tratamiento normal, el procedimiento legislativo habitual para la sanción de las leyes, y por eso es que se dispone por un decreto de necesidad y urgencia. Lamentablemente en nuestro país es muy habitual este tipo de decretos, pero en este caso está bastante claro que existen tanto razones de necesidad como de urgencias para el dictado de este tipo de medidas. ¿Qué dice en cuanto a las medidas? Se dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio para todos los habitantes entre el 20 y el 31 de marzo. Esto no significa que luego pueda prorrogarse o dictarse algún tipo de decreto o ley complementaria que amplíe este tipo de restricciones. El artículo 2 dispone que las personas deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán circular por las vías, calles o espacios públicos. Para el caso de incumplimiento se dará intervención a las autoridades policiales en los términos del artículo 205 y 239 del Código Penal. Esto es la expansión de una epidemia o bien la desobediencia a la autoridad. En su artículo 5 se establece que no podrá realizarse ningún tipo de evento deportivo, religioso, cultural ni de ninguna otra índole mientras duren estas medidas de restricciones a la circulación. Se suspende también la apertura de locales, establecimientos mayoristas, minoristas y cualquier tipo de lugar que requiera la concurrencia de personas. A continuación hay una serie de excepciones, especialmente lo que sea personas que se dedican a la salud, la seguridad, gubernamentales, algunos rubros específicos, quienes tengan que asistir a personas mayores o personas que sean discapacitadas, están exceptuadas de esta restricción a la libertad de circular. Además hay algunos rubros que se han considerado esenciales, como por ejemplo el caso de alimentos, farmacia, ferretería, veterinaria y otras que están especificadas en la norma y que también van a seguir funcionando mientras duren las restricciones. Es muy importante el artículo 8 que dispone que mientras dure este aislamiento los trabajadores del sector privado van a seguir percibiendo el ingreso habitual, es decir, van a seguir cobrando su sueldo sin ningún tipo de limitación. Y por el otro lado, a los trabajadores de la administración pública se les dispone el asueto. 5 días antes de nuestro decreto ley, en España se dictó un decreto real muy parecido que también establece limitaciones y que básicamente está previsto en la Constitución porque establece el llamado estado de alarma, una situación de menor gravedad que el estado de sitio, pero que también implica restricciones a la vigencia normal de nuestros derechos constitucionales. En este caso, el artículo 7 establece también restricciones con las excepciones de, por ejemplo, ir a comprar alimentos, ir al trabajo, asistir a una persona mayor o discapacitada y finalmente habla de cualquier actividad de naturaleza análoga que tendrá que realizarse en forma individual, es decir, no podrá circular 2 o más personas para hacer este tipo de actividades necesarias para la vida cotidiana. También en este caso se suspenden actividades por tipo, en un anexo se van detallando estas actividades que son muy similares a las dispuestas en Argentina. En el caso de Italia, el primer decreto ley data del 23 de febrero, es decir, 3 semanas antes que el de España. En este caso, más bien la norma hace énfasis en evitar el tránsito de personas de las ciudades más afectadas a las ciudades menos afectadas, pero también se dispone una serie de restricciones mucho menos abarcativas que las que vimos en el decreto de España y en el de Argentina. Hace unos días se dictó en Italia otro decreto que amplía el primero y que tiene como objetivo suspender los pagos y realizar algún tipo de medidas que favorecen a las personas más afectadas por esta pandemia. Frente a la pregunta habitual de actividades que no implican desplazamiento, pero sí salir de nuestras viviendas. Por ejemplo, la más común de ellas, sacar al perro a que haga sus necesidades. En este caso tenemos que diferenciar. Una cuestión sería salir a pasear a una mascota y en eso la respuesta sería un rotundo no. Básicamente no podemos desplazarnos de nuestras viviendas, eso está prohibido por el decreto. Pero sí podríamos salir de nuestras viviendas por algunas situaciones que lo ameriten. Por ejemplo, tomando todas las precauciones del caso, todas las medidas que indican los profesionales de la salud, podríamos cruzarnos a una plaza para que el perro haga sus necesidades, limpiarlas y luego volver
a nuestro hogar sin que ello implique un tiempo demasiado continuado ni un desplazamiento, es decir, que no nos alejemos de nuestra vivienda. Respetando las condiciones de aislamiento social, es decir, haciéndolo solos, haciéndolo en un tiempo muy breve y a muy corta distancia de nuestro hogar, sí podríamos realizar ese tipo de actividades u otras que fueran necesarias para nuestra vida cotidiana. Recordemos que no están suspendidas nuestras garantías constitucionales, pero al mismo tiempo es muy importante seguir las indicaciones de los profesionales de la salud que nos están pidiendo a gritos quedarnos en casa. Es decir, el cumplimiento de esta norma no pasa por la cuestión de que sea obligatoria, que sea legal, por los conflictos que podamos tener por aplicación del Código Penal, sino porque básicamente si nos quedamos en nuestro domicilio estamos evitando la propagación del virus, y esto es muy importante para no colapsar nuestro sistema de salud, que ya de por sí es bastante débil en comparación con países mucho más afectados como España, Italia y ahora estamos viendo Estados Unidos. Espero que te haya servido esta explicación, podés dejar tus comentarios y por supuesto suscribirte al canal para futuros videos. Lawyers, we're like health insurance. You hope you never need it, but man, not having it? No.